Hola y bienvenidos a todos a este espacio de reflexión, un lugar donde hablamos de lo que muchas veces callamos. Hoy vamos a tocar un tema que está presente en la vida de todos, pero que pocas veces analizamos con profundidad: la salud mental, nuestras emociones y las decisiones que tomamos en momentos difíciles. Esto es Sanamente Libre. Más que un curso, es una invitación a conocernos, cuestionarnos y aprender a cuidarnos. Soy Javier García, estudiante de la Universidad Veracruzana, y este episodio forma parte del evento de bienestar estudiantil. Hablar de salud mental y consumo de sustancias ya no es algo opcional, sino una necesidad. Vivimos en una etapa, especialmente en la universidad, donde constantemente estamos expuestos a diferentes presiones, sobre todo cuando estamos en exámenes, proyectos, cambios en nuestro entorno, expectativas personales y sociales, que todo esto puede llegar a afectar de manera importante nuestro bienestar emocional. Por eso surge el curso Sanamente Libre, cuyo objetivo principal no es solo prevenir el consumo de drogas, sino ayudarnos a desarrollar herramientas para cuidarnos, conocernos mejor y tomar decisiones más conscientes. Porque al final no se trata únicamente de evitar sustancias, sino de aprender a vivir de manera más equilibrada. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre algo muy importante: ¿qué tanto te estás cuidando realmente? Así que si alguna vez te has sentido abrumado, ansioso, presionado, incluso tentado a escapar de lo que sientes, quédate, porque esto es para ti. Ser universitario no es solo estudiar, sino es adaptarte a cambios, es cargar expectativas, es sentir presión académica, social, económica y personal. Y el bienestar emocional no significa estar feliz todo el tiempo, significa tener equilibrio, significa reconocer lo que sientes, entenderlo y saber qué hacer con eso. Porque el estrés no es el enemigo. Esto es realmente una respuesta natural. Sin embargo, el problema es cuando se vuelve constante, cuando deja de impulsarte y empieza a desgastarte. Entonces aparecen señales como dolores de cabeza, insomnio, fatiga, irritabilidad, ansiedad, esa sensación de vacío, pensamientos negativos y dificultad para concentrarte. Y esto nos indica que nuestro cuerpo y nuestra mente nos están hablando. Y la pregunta que les hago es: ¿lo estamos escuchando? Tocando como primer punto el bienestar emocional, esto implica algo muy importante, y es aprender a gestionar lo que sentimos. Ser resiliente, adaptarte, a construir relaciones sanas, a tomar decisiones conscientes, pero para lograrlo necesitamos algo clave, que es el autocuidado. Y no, el autocuidado no es solo descansar cuando puedas, sino es atender las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales e incluso espirituales. Es dormir bien, comer adecuadamente, hacer actividades físicas, pero también poner límites, expresar emociones, pedir ayuda. Es conocerte. Porque cuando no te conoces, vives reaccionando impulsivamente, pero cuando te entiendes, empiezas a decidir de manera más consciente. Cuidarte no significa hacer cosas extraordinarias, significa hacer cosas simples, pero de forma constante. Por ejemplo, algunas estrategias que podemos utilizar cuando nosotros estamos estresados es utilizar una respiración conscientemente. En este caso también, cuando tenemos muchas cosas por estudiar, tomarte algunas pausas o organizar tu tiempo para que no te sobrecargues. Dormir bien para tener la suficiente energía, o en este caso también hablar con alguien. Incluso técnicas como la respiración diafragmática pueden ayudar a bajar la intensidad. Pero algo aún más importante es aprender justamente a escucharnos. Porque muchas veces vivimos en automático, y aquí quiero hacer una reflexión personal. A veces creemos que podemos con todo, que descansar es perder el tiempo, pero la verdad es que ignoramos, solo nos desgastamos más.
Y cuidarte también es poner límites, incluso a ti mismo. Ahora hablemos de un tema fuerte, pero necesario, que son las adicciones. Las drogas como el fentanilo o las metanfetaminas no solo afectan el cuerpo, afectan la mente, las emociones y la vida completa. Muchas veces el consumo empieza por curiosidad o por presión social, o incluso como una forma de escapar de lo que sentimos. Pero aquí hay algo muy importante: la adicción no es una falta de voluntad. Al final esto es una enfermedad y se desarrolla poco a poco. Inicia como primero el uso, luego el abuso, después la dependencia, hasta que la persona pierde el control. Y hay que entender que hay factores que influyen mucho justamente, que es la familia, el entorno, la salud mental, las experiencias personales. Por eso no se trata de juzgar, sino de entender, porque detrás del consumo muchas veces hay dolor, soledad o falta de herramientas emocionales. Ahora, en este tema de las adicciones también hay un trasfondo, que es la discriminación, que se define como las acciones o comportamientos negativos hacia personas o un grupo. También la violencia, que en este caso se caracteriza por el uso intencional de la fuerza, a través también de acciones o amenazas. El estigma, que son actitudes y creencias negativas que se tiene sobre un grupo específico, y que justamente todo esto afecta el bienestar psicosocial de las personas y les causa un deseo por buscar un momento de salida. Pero recordemos que si necesitamos ayuda debemos de pedirla. Y algo muy real en la universidad es la presión social. Frases como todos lo hacen, solo es una vez, no pasa nada, pueden parecer inofensivas, pero no lo son. Aquí es donde uno debe entrar el pensamiento crítico, aprender a cuestionar, a decidir por ti y sobre todo decir no. Y decir no justamente no te hace débil, te hace consciente. Y es importante entender que nuestro cerebro todavía está en desarrollo, especialmente la parte que toma decisiones. Por eso a veces buscamos placer inmediato sin pensar en las consecuencias. Pero justamente ahí está el reto: aprender a detenerte y elegir la mejor decisión. Hoy en día, dos de las drogas más peligrosas son el fentanilo, que es un opioide extremadamente potente que puede causar la muerte en minutos, ya que puede causarte un paro respiratorio. También están las metanfetaminas, que justamente dan esta falsa sensación de energía, de seguridad e euforia, pero que después viene con un bajón y se puede manifestar como ansiedad, depresión, desesperación. Como ejemplo, alguien consume para sentirse con más energía, pero después necesita consumir para no sentirse mal, y justamente ahí empieza el ciclo. Además, en México hay un problema grave, ya que tienen un bajo costo, una alta disponibilidad y está muy normalizado. Y muchas veces es por la falta de información real. Ahora, dentro de las drogas más consumidas, está el alcohol y el tabaco, que de forma prolongada nos van a causar daño al hígado y al pulmón. Hay una parte del curso que honestamente cambia completamente la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, y es el autoconocimiento. Porque a veces creemos que nos conocemos, pero en realidad solo estamos reaccionando a lo que sentimos sin entendernos. Y el autoconocimiento es como esta brújula interna. Es eso que te permite saber quién eres, qué te afecta, qué te fortalece y también qué te pone en riesgo. Y esto es clave porque no se trata solo de evitar cosas malas, se trata de entender por qué en ciertos momentos podrías acercarte a ellas. Por ejemplo, hay días en las que no quieres salir, no quieres hablar con nadie, te sientes cansado, pero no físicamente. En lugar de preguntarte ¿qué pasa?, te distraes, lo ignoras o buscas algo que te haga sentir diferente. Ahí es donde entra el autoconocimiento.
porque cuando te conoces puedes hacer algo que parece simple pero no lo es: detenerte y preguntarte qué estás sintiendo. Muchas veces pensamos que las emociones son algo que simplemente aparece, pero en realidad, como lo plantea James Gross, las emociones son procesos que se activan cuando algo es importante para nosotros. Es decir, no sientes por sentir, sientes porque algo tiene significado en tu vida. Puede ser algo externo, un examen, una discusión, un cambio importante, o algo interno, un recuerdo, un pensamiento de no soy suficiente, el cansancio acumulado. Y lo interesante es que las emociones no solo se sienten, se viven en 3 niveles en el cuerpo. Lo observamos cuando nos sudan las manos, cuando el corazón se acelera, cuando sentimos esa tensión. En la mente, cuando los pensamientos justamente aparecen y son negativos o repetitivos. Y en la conducta, lo que haces a partir de eso, si uno se aísla, si reaccionamos impulsivamente o le evitamos. Por eso entender las emociones no es algo superficial, es entender cómo funcionas. Ponerle nombre a lo que sientes cambia completamente lo que haces. No es lo mismo decir me siento raro que decir me siento ansioso o me siento frustrado. Porque cuando uno lo nombra, lo entiendes, y cuando lo entiendes puedes decidir qué hacer. Si no lo haces, la emoción decide por ti, y ahí es donde muchas veces aparecen conductas como el aislamiento, la agresividad o incluso el consumo. De hecho, existen emociones básicas que todos experimentamos. Lo explicó Paul Ekman, que son enojo, el miedo, la tristeza, la felicidad, el disgusto, y todas tienen una función. El problema no es sentirlas, el problema es no saber manejarlas, porque cuando la emoción es intensa pasa algo interesante. Entras en un periodo refractario, es decir, tu mente se bloquea, no puedes ver otras perspectivas, y luego aparece algo todavía más complicado, el filtro emocional. Empiezas a ver todo desde esa emoción. Si estás triste, todo parece peor. Si estás enojado, todo parece injusto. Y en ese momento tomar las decisiones no es lo ideal, pero es justo ahí donde muchas personas deciden. Y aquí es donde el curso lo conecta directamente con las adicciones, porque en momentos de vulnerabilidad emocional, la necesidad de dejar de sentir es tan fuerte que cualquier escape parece buena opción. Eso es lo que se llama el ciclo de dependencia emocional. No buscas la sustancia por placer, la buscas por dejar de sentir algo que no sabemos manejar, y eso es peligroso porque en ese momento tu juicio se nubla y las consecuencias dejan de importar. Hay algo que me parece de lo más valioso del curso, que es el espacio introspectivo. Ese momento donde en lugar de reaccionar te detienes, observas y te preguntas cosas como ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Qué necesito en este momento? ¿Quiero escapar o quiero sentirme mejor? ¿Esto que siento viene de algo actual o de algo que no he resuelto? Es decir, eso que me está detonando. Y algo muy importante, ¿hay alguien con quien pueda hablar de esto sin sentirme juzgado? Estas preguntas parecen simples, pero pueden cambiar completamente una decisión. Tocamos el punto de los límites y el decir no. Algunas estrategias para desarrollar nuestras habilidades, entra la confrontación empática, es decir, nos va a permitir expresar y establecer los límites, pero sin caer en esta agresividad ni evasión emocional. Al final es señalar con claridad lo que nos molesta sin invalidar al otro. Algún ejemplo es decir, entiendo que lo disfrutes, pero para mí es importante no consumirlo. Me incomoda cuando me insisten y prefiero mantener mi decisión, y agradecería que lo respetes. También pedir ayuda, identificar a personas de confianza y lugares seguros, también permite justamente manejar estas situaciones. También algunas formas de desarrollar esta habilidad de no, está la técnica del disco rayado, que en este caso repites tu decisión de forma calmada pero sin cambiar el mensaje, decir gracias pero prefiero no hacerlo. O de esta manera también afirmarlo de forma negativa, es decir, reconocer
o que vean y mantienes tu postura, o no justificar de más. Es decir, un no es un no y ya. Y hay algo que atraviesa todo lo que hemos hablado y que realmente marca la diferencia entre perderte o reconstruirte, y eso es la resiliencia. Muchas veces se cree que ser resiliente es ser fuerte o aguantar todo, pero en realidad no va por ahí. Ser resiliente es algo mucho más consciente, es reconocer lo que te duele, lo que te afecta, lo que te rompe un poco por dentro, y aún así decidir no tomar caminos que te destruyan. Es darte cuenta de que si hay presión, si hay momentos donde todo pesa, si hay situaciones que te empujan a hacer cosas que no querías, pero aún así es elegirte, elegir cuidarte, elegir poner límites, incluso cuando pues los contextos o el entorno te lleva en otra dirección. Por ejemplo, en este caso cuando todos están consumiendo y tú decides no hacerlo, cuando te sientes mal pero en lugar de evadirlo lo enfrentas, cuando nos equivocamos en algún examen, en algún proyecto, pero decides levantarte en lugar de quedarte ahí. Eso es la resiliencia. Y ser resiliente no significa no caer, significa no quedarte en el suelo. Porque también hay que decirlo claro, puede haber errores, puede haber momentos de debilidad, pero no define eso quién eres. Lo que realmente te define es lo que haces después. Si te levantas, si buscas ayuda, si decides cambiar. Y eso requiere algo muy importante, que es el valor personal. Recordarte que vales más que un momento difícil, que no eres tus errores, que puedes construir tu propio camino incluso si antes te perdiste un poco. Ahora, aunque todo esto es personal, no ocurre en aislamiento. También influye mucho el entorno en el que estás, y aquí entran los factores protectores, porque no todo depende solo de la fuerza de voluntad, también importa con quién estás, qué tienes alrededor y qué oportunidades tienes. Por ejemplo, participar en actividades extracurriculares no solo es hacer algo extra, es desarrollar habilidades, distraer tu mente de forma saludable, sentirte parte de algo, tener una red de apoyo con personas con las que puedas hablar sin perderte o sentirte juzgado, que hace una diferencia enorme, porque hay momentos donde solo necesitas que te escuchen. También conocer programas, espacios o servicios te pueden ayudar, porque pedir ayuda no es fallar, es tomar una buena decisión. Pero así como existen factores que te protegen, también hay factores de riesgo, y es importante reconocerlos, porque ignorarlos no hace que desaparezcan. La disponibilidad de drogas, la presión social, las dificultades económicas, ambientes violentos, relaciones dañinas, falta de apoyo, todo eso influye, y eso no significa que estés destinado a caer, pero sí significa que necesitas estar más consciente, más atento, más preparado para decidir. Por eso también es importante hablar de algo más grande que nosotros, que es la cultura de la paz. Porque no solo se trata de evitar la violencia física, sino también la violencia emocional, la discriminación, el rechazo social. Se trata de construir entornos donde todas las personas se puedan sentir seguras, escuchadas y respetadas, donde no se normalicen los malos tratos, el daño, ni el consumo como escape, donde haya diálogo en lugar de imposición, una empatía en lugar de juicio, el respeto en lugar de presión. Y esto no es algo lejano, empieza desde lo cotidiano, en cómo tratas o te diriges a los demás, empezando con tu círculo familiar, social, en cómo respondes a alguien que está mal, en si apoyas o señalas, porque al final tu bienestar no depende solo de lo que haces tú, sino también del entorno que construyes con los demás, y ahí es donde existe una conexión. Autoconocimiento, autocuidado, las decisiones y la resiliencia de la que hemos estado hablando no son cosas separadas, son herramientas que nos ayudan a sostenernos y a no perdernos incluso cuando las cosas se complican. Y bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por tomarte este tiempo para escuchar, para reflexionar, pero sobre todo para darte un momento contigo. Ojalá que algo de lo que escuchaste hoy no solo se quede aquí, sino que realmente te acompañe
en tus decisiones, en tus momentos difíciles, en esos días donde todo pesa un poco más. Recuerda algo importante, no tienes que tener todo resuelto, pero sí puedes empezar a conocerte, a cuidarte y a elegirte, porque al final nadie vive tu vida por ti. Y aunque cada decisión, por pequeña que parezca, va construyendo el camino en el que quieres estar. La universidad es una etapa que podemos disfrutar. Cuídate, escúchate y no te pierdas por querer encajar en algo que no va contigo. Nos escuchamos en la próxima.